Tenemos que tener en cuenta también, para entender cómo funciona esto en la Argentina, que la jurisprudencia ha adquirido un rol fundamental. Recién el profesor Mitidiero comentaba y hablaba sobre la importancia de los precedentes. Nosotros también somos un país tributario del civil law, de la tradición romano-canónica. Pero, sin embargo, en este campo particularmente, los precedentes jurisprudenciales adquirieron muchísima importancia. ¿Y por qué creen ustedes que adquirieron muchísima importancia? Por una razón lógica, porque fueron a llenar el espacio que el legislador no pudo llenar. El legislador todavía no ha sancionado esta regulación y por ende la jurisprudencia, y particularmente la jurisprudencia de nuestra Corte Federal, ha ido avanzando paso a paso, de modo vacilante, pero paso a paso ha ido avanzando y dictó diversas sentencias que son muy pero muy importantes para poder comprender cuál es el alcance de la problemática hoy en Argentina. Sobre dos de ellas voy a volver a lo largo de la exposición. La primera es el caso Mendoza y la segunda sentencia es la que se dictó en el caso Alavi. Esto también me quiero detener por un momento porque a través de estos dos casos en estos dos casos es de donde hoy los operadores jurídicos están tomando la mayor parte de las directrices para trabajar en materia de procesos colectivos. El caso Mendoza, Beatriz y otros con Estadio Nacional y otros sobre daños y perjuicios es el caso más importante y el caso más grande de la historia de la República Argentina. Es un caso que involucra más de 5 millones de afectados y que tramita en instancia originaria de la Corte Federal. Es un caso que tiene por objeto sanear y recomponer el daño ambiental que se ha generado a lo largo de siglos, ni siquiera de décadas, a lo largo de siglos por la contaminación de la cuenca hídrica Matanzas-Riachuelo. Estoy hablando del Río de la Plata, en la zona de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Un grupo de estos 5 millones de personas, un grupo de 17 personas, demandó al Estado Nacional, a la Ciudad de Buenos Aires, al Estado de la provincia de Buenos Aires, a 44 empresas y a 14 municipios, reclamándoles que tomen las medidas necesarias y reclamándoles el pago de daños y perjuicios por la contaminación ambiental de esta zona. En el marco de esta causa Mendoza se dictaron dos decisiones relevantes. Mendoza 1, así la voy a denominar, fue dictada el 20 de junio de 2006. En Mendoza 1, la Corte abrió su competencia, decidió tratar este caso, cosa que para muchos era algo impensable, y deslindó pretensiones. Dijo, yo voy a tomar el caso solamente para resolver la pretensión exclusivamente colectiva, de daño ambiental colectivo. Las pretensiones de daños, que como vamos a ver, dijo, podrían ser calificados como individuales homogéneos, tendrá que tramitar ante los tribunales que correspondan. Sobre esto voy a volver un poco más adelante. El caso Mendoza 2 fue dictado 2 años después, y esta es una sentencia de fondo, es una sentencia de mérito que resuelve la pretensión de recomposición de daño ambiental. Como les decía, solamente la Corte tomó competencia para discutir el problema colectivo y en esta sentencia lo que hizo fue diagramar un remedio estructural que impuso la generación de ciertas políticas públicas bastante concretas en cabeza del Poder Ejecutivo y de un órgano interjurisdiccional que se creó para solucionar este problema. El caso Alavi, por el contrario, el caso Mendoza entonces es un caso ambiental. El caso Alavi, por el contrario, es un caso de usuarios, es un caso en materia de defensa de consumidores y usuarios. En la República Argentina se había dictado una ley que permitía la observación sin orden judicial de todas las conversaciones privadas para ser, no solamente la observación, sino para ser alojadas y mantenidas durante 10 años a efectos de permitir que el Ministerio Público Fiscal, sin orden judicial, pudiera observar remotamente ese tipo de comunicaciones. Ernesto Alavi era un abogado que planteó una acción de amparo pidiendo la inconstitucionalidad de esta norma, porque obviamente por violación a su derecho a la intimidad y al derecho a la privacidad y al secreto profesional en cuanto a abogado. Este expediente, a diferencia del caso Mendoza, llegó a la Corte en instancia de apelación, recorrió primera instancia, tiene una sentencia de Cámara y llega a través de la vía del recurso extraordinario federal a instancias de la Corte Nacional. A diferencia del caso Mendoza también, este es un caso bastante más sencillo, porque el actor solamente demandó al Estado Nacional, que era la autoridad pública que había dictado la norma. En la sentencia del 24 de febrero de 2009, que es la sentencia más importante
en materia de procesos colectivos en la República Argentina, la Corte confirmó la declaración de inconstitucionalidad con efectos expansivos, esto es, para todos los usuarios del sistema de telecomunicaciones, la norma no iba a ser aplicada. Segundo, delineó cuáles eran los contornos de la acción, lo que denominó acción colectiva en defensa de derechos individuales homogéneos. Y en tercer lugar, intimó al legislador a sancionar, como les comentaba hace un momento, una regulación adecuada para discutir sobre este tipo de procesos. Y no solo eso, sino que además estableció una serie de pautas adjetivas mínimas que esa ley tiene que respetar. Muy rápidamente, ¿cuáles fueron los requisitos de procedencia, que a mi juicio son de admisibilidad, no de procedencia, pero la Corte habló de requisitos de procedencia de la tutela colectiva de derechos individuales homogéneos? Primero, que este tipo de acciones puede plantearse en defensa de derechos tanto personales como patrimoniales. Esto que parece una cuestión que no tiene demasiada relevancia, fue muy importante para nosotros porque durante muchos años la jurisprudencia venía sistemáticamente cerrando las puertas a los reclamos patrimoniales. La Corte dejó en claro que podía ser tanto como uno por uno como con otro. Tiene que existir una causa fáctica común, un origen común del daño. Esto es evidente, si no sería imposible discutir en clave colectiva. Tiene que haber una pluralidad relevante de sujetos afectados. La Corte no mencionó este requisito expresamente, sino que lo explicó, lo mencionó al explicar otro, que es el de la causa fáctica común que mencionaba hace un momento. También señaló la Corte que la pretensión que plantea el legitimado colectivo tiene que estar enfocada en los efectos colectivos de ese hecho. En esto, como decía el maestro Morelo, tenemos que pensar que el fenómeno del conflicto colectivo es una avenida de doble mano. Si bien se puede generar un daño colectivo, como en el caso Mendoza, al ambiente, que es un bien indivisible e imposible de apropiación individual, ese mismo hecho al mismo tiempo genera lesiones individuales a la gente que vive en esa zona contaminada. La persona que va a plantear el caso colectivo, que va a plantear su caso, puede optar si plantear el caso en clave colectiva o hacerlo en clave individual. Por una cuestión de autonomía individual, nadie, en principio, me parece, podría imponerle plantear el caso en clave colectiva. La persona podría ir solamente a reclamar por su derecho individual. La Corte dejó en claro que para que se trate de una acción colectiva por derechos individuales homogéneos, esta pretensión tiene que estar enfocada en los efectos colectivos de ese hecho. Otro requisito que estableció, muy importante, es que el ejercicio individual de la acción no se encuentre plenamente justificado. Esto es muy importante porque, de alguna manera, parece dejar a un lado la posibilidad de promover acciones por daños masivos, ¿sí? Los mass torts del sistema estadounidense. Y un último punto, antes de seguir avanzando, es que el caso Alavi se resolvió por una ajustada mayoría de 4-3. Mayoría medias, porque en el considerando 28, la ministra del Tribunal, Elena Hayton de Nolasco, realizó una reserva con respecto a uno de los legitimados colectivos que podría promover este tipo de pretensiones, que es el Defensor del Pueblo de la Nación. Con respecto al Defensor del Pueblo de la Nación, Hayton de Nolasco dijo que no iba a poder promover acciones colectivas por derechos individuales homogéneos puramente patrimoniales. Esto genera algún ruido, genera alguna contradicción. ¿Por qué? Porque la misma Hayton de Nolasco suscribió toda la sentencia y al final de la decisión pone esta nota de excepción. Y esto también genera algún problema porque la reforma operada por la ley 26.361 a la ley de defensa del consumidor, que es una reforma bastante reciente del año 2008, incluyó como legitimado en materia de defensa del consumidor al Defensor del Pueblo de la Nación, cosa que antes no ocurría. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera hay que ver qué va a suceder cuando llegue otro caso en materia de defensa del consumidor promovido por el Defensor del Pueblo a la Corte de la Nación. Hay que ver cómo va a ser esta jueza de nuestro superior tribunal para argumentar y para salirse de las premisas que la Corte sentó por mayoría en Alavi. En cuanto a las precisiones que les marcaba que la Corte le indicó al legislador para sancionar una regulación adecuada, tengan en cuenta que la Corte lo hizo justamente, como les decía, para llenar ese vacío del legislador. La Corte dijo, esta es la primera oportunidad que nosotros vamos a delinear los contornos de este tipo específico de acción colectiva. Como no hay una regulación adecuada de esto,
yo tengo que establecer pautas adjetivas mínimas para que los operadores jurídicos puedan manejarse en función de ellas. ¿Y cuál es la razón? La razón es resguardar la garantía de debido proceso legal de todos los miembros ausentes del grupo, que están siendo representados por quien lleva la pretensión en clave colectiva al sistema de justicia. Según la Corte, la admisión formal de toda acción colectiva requiere una precisa individualización del grupo afectado. Perdón, pongo una nota al pie aquí, porque esto es importante también. En Alaví, la Corte dijo, y cito textual, que es perfectamente aceptable en la República Argentina promover acciones de clase con análogas características y efectos a las acciones de clase del sistema estadounidense. Esta es una declaración bastante fuerte, sobre todo porque, como vamos a ver, y tal vez ustedes ya saben, las características de las acciones de clase norteamericanas son bastante particulares y los efectos de las acciones, el alcance de la cosa juzgada de las acciones de clase de los Estados Unidos es sumamente drástico, no permite una discusión nueva del asunto, sea que el legitimado gane o pierda ese caso. Entonces, si nosotros tenemos esto en cuenta, esta declaración tan fuerte que hizo la Corte, estas pautas adjetivas mínimas que plantea tienen más sentido y vamos a poder entenderlas mejor que si no tuviéramos en cuenta esa declaración previa. ¿Por qué les digo esto? Porque todas estas cuestiones que la Corte plantea, insisto, como requisitos mínimos para el trámite, son prácticamente una copia de pautas adjetivas que están establecidas en el sistema de acciones de clase estadounidense. La precisa individualización del grupo afectado, claramente es la precisa individualización de la clase que los tribunales norteamericanos exigen a quien promueva la acción de clase. La idoneidad de quien pretenda asumir la representación del grupo no es otra cosa que el prerequisito de la representatividad adecuada, también presente en la regla 23. La existencia de un planteo que involucre cuestiones de hecho y de derecho comunes y homogéneas a todo el colectivo también es un requisito de procedencia en el sistema estadounidense. Adecuadas medidas de publicidad para evitar duplicación de proceso y procedimiento apto para garantizar una adecuada notificación a los miembros del grupo. ¿Notificación para qué? Para permitirles entrar al proceso y participar de alguna manera, o bien salirse de ese proceso y poder canalizar su pretensión por la vía individual.